Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien. El camino he creído ver con claridad, Cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará.
Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que Dios te bendiga grandemente. Y quiero invitarte hoy a una historia bastante particular. ¿Te has sentido alguna vez superior al resto? ¿Has sentido que eres mejor que los demás? La historia de hoy habla justamente acerca de esto. Y quiero invitarte a que vamos a la Biblia para poder leer y comprender lo que Jesús opina acerca de esta situación. Inclina tu rostro ahí como estás, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por la posibilidad que tú nos das de abrir tu palabra. Oramos para que seas tú quien nos acompañe y quien nos bendiga, pero por sobre todo que podamos oír tu voz a través de ella. Bendice a nuestros amigos, acompáñales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si bien es cierto, Jesús tenía una herramienta que utilizaba bastante. De hecho, la Biblia está repleta de historias. Pero cuando Jesús hablaba de esas historias, muchas de ellas eran parábolas. Y las parábolas surgían como historias para poder enseñar conceptos que eran bastante complejos. Pero Jesús los hacía sencillos al hablar acerca de alguna enseñanza práctica por intermedio de las parábolas. Y la parábola que quiero contarte hoy lleva como título El fariseo y el publicano, el hombre que se creía justo. De hecho, comienza señalando el versículo 9 que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús se estaba dirigiendo a un público específico. De hecho, quienes estaban alrededor escuchándole eran fariseos. Personas que no eran malas, eran personas sencillas, fieles, pero también eran los íconos de la religiosidad en ese entonces. Ellos se basaban mucho en la ley de Moisés e intentaban cumplir una serie de reglas que ellos mismos habían inventado. Por ende, para ellos, cuando Jesús está hablando y dirigiéndose de manera especial y señala que son personas que confían en sí mismas, son personas que seguramente a través de sus obras confiaban en que ellos tendrían una posición especial delante de Dios. Y es por eso que cuando hablan acerca de que confiaban en sí mismas, se está refiriendo a un concepto que nosotros en realidad poco creemos, que es la salvación por obras. Si nosotros creyéramos que la salvación la podemos obtener por cosas que nosotros podemos realizar o por acciones que podemos nosotros hacer, estamos perdidos. Dios dice que la salvación es un regalo que viene del cielo. Y es así. Lamentablemente, para aquellos que confían que a través de las obras y de la buena voluntad, o quizás haciendo obras de caridad, pueden ganar el cielo, déjenme decirles que no es así. La Biblia señala y dice que por más que nosotros hagamos obras de caridad y buenas acciones, jamás podremos ganar el reino de los cielos. Así que quiero invitarte a que podamos seguir hablando de esta historia.
Pero antes, hacer una pausa. Y mira lo que señala la Biblia en el libro de Romanos. En el capítulo 3, en el versículo 10. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10, que está escrito: no hay justo ni aún uno. No existe alguna persona que sea justa, que por sus acciones nosotros podamos decir, no, esta persona es correcta, esta persona tiene todo para triunfar y merece la salvación. Ya vimos que la salvación es por gracia mediante la fe. Así que nadie merece por sus obras la salvación. Jamás podríamos merecerla por nuestros propios medios. Y es por eso que los que estaban ahí, los fariseos, que ellos cumplían a cabalidad cada una de esas reglas, ellos creían y confiaban que solo ellos podían tener y obtener la salvación, que ya era parte de ellos porque ellos cumplían a cabalidad cada una de las reglas y cada una de las normas que ellos habían establecido y que venían también de la ley de Moisés. Es por eso que cuando hablamos acerca de este concepto podemos manejar el concepto que es conocido y que nosotros aceptamos, que se denomina justificación por la fe. Somos justificados porque aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. No somos justificados porque hacemos buenas obras o porque somos buenas personas o porque siempre tenemos una actitud positiva hacia el resto, sino más bien porque Jesús nos acepta como sus hijos, y al nosotros pedir que Él nos cubra con su justicia, cuando Dios nos mira, no nos ve a nosotros, sino que ve al mismo Jesús en nuestro lugar. Por eso somos justificados, por eso podemos obtener o podemos decir que somos salvos, no por merecimiento, sino como un regalo de parte de Dios, que es por gracia y que nunca, por más cosas buenas que nosotros podamos realizar, nunca podremos obtenerlo por nuestros propios medios. Ya nos quedó claro ese concepto. Sigamos avanzando porque la parábola que Jesús nos quiere contar en relación a estos dos hombres comienza a hablar acerca de un concepto, el concepto de la oración, que vamos a estar seguramente hablando en otro capítulo acerca de él también. Pero mira lo que señala. Él dice que dos hombres, y comienza la historia así, dos hombres, y con esto no quiere decir que no había más, sino que dice que dos hombres subieron al templo a orar. Jesús quería hacer el contraste entre estos dos. Dice que uno era fariseo, hablando puntualmente acerca de ese grupo que creía estar justificado y que creía cumplir todo a cabalidad, y dice que el otro era publicano, el estatus social más bajo que existía. Un publicano, una persona que normalmente era visto como la paria de la sociedad, eran vistos como lo peor que podía existir, eran traidores, eran personas que normalmente cobraban impuestos y eran de su propia nación, por ende eran usureros y ladrones, muchos de ellos, por ende eran vistos como lo peor. Y en este caso dice que ambos subieron al templo a orar, un fariseo y por el otro costado, muy lejos, el publicano. La historia o la parábola sigue diciendo que el fariseo, puesto en pie, y con esto quiero señalarte un concepto, las oraciones que se hacían en el templo, porque habían dos momentos de oración en el templo que se hacían, y los fariseos solían ir a cada uno de estos momentos u horarios a orar para ser vistos por la gente. De hecho, en todo momento ellos querían ser reconocidos como personas espirituales. Ellos querían ser reconocidos como personas diferentes, pero por sus acciones. Así que ellos daba lo mismo lo que les motivara a hacer aquellas acciones, sino que lo que realmente a ellos les interesaba y les importaba era que la gente de alrededor pudiera observarlos y pudiera ver que ellos eran hombres piadosos y que eran hombres buenos, diferentes al resto. De hecho, les gustaba ser admirados por aquella situación. No eran reales los motivos, no eran porque ellos amaban a Dios y porque deseaban ser personas puras y en su santidad mejorar constantemente, diariamente, sino más bien por ser diferentes al resto, por separarse de aquellos que no eran tan religiosos como ellos. Y es por eso que lo que les motivaba no era sencillamente el deseo o el hecho de amar a Dios, sino más bien
y lo que les motivaba era ser vistos por el resto. Así que sigue diciendo que subieron a orar y el fariseo puesto en pie, en el verso 11 dice que oraba consigo mismo de esta manera. Y llama la atención lo que comienza a decir el fariseo, porque dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Sabes que cuando nosotros leemos en el original nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo este fariseo está diciendo, gracias, tienes que dar gracias tú, Dios, por tenerme a mí como tu hijo, como tu siervo, porque yo no soy adúltero, porque yo no soy ladrón, porque yo no soy injusto. Y es por eso que luego hace la comparación y seguramente cuando agrega el artículo de este, nosotros vemos que se está haciendo la comparación entre el publicano. Seguramente como el publicano era lo más bajo dentro de la sociedad, seguramente también él creía que Dios lo veía de la misma manera. Y él decía, yo no soy como este, que despectivamente mencionándolo, ¿verdad? Este publicano, que es ladrón o que seguramente tiene algunas conductas o algunas características que no son de tu agrado, Dios. Es por eso que él continúa quizá dando aquellas características que son positivas en su persona. Yo no hago esto, Señor, yo no hago aquello, yo no robo, yo no miento, yo digo siempre la verdad. Así que tienes, en otras palabras, estaba orando diciéndole, Señor, tú tienes que agradecer por tener un hijo como yo. Tú tienes que agradecer por tener una persona como yo a tu servicio. Eso es lo que estaba queriendo decir con la oración. Y luego, después de que da todo su argumento y su batería de argumentos en relación a lo positivo que era, él comienza a decir, a colocar sus méritos. Verso 12 dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y aquí comienza a colocar, porque saben que en antaño se manejaba un concepto que era salvación por obras, y los fariseos puntualmente creían que mientras más obras positivas, casi como una especie de balanza, ellos mientras más obras positivas o buenas acciones realizaran, estaban más cerca del cielo y podían de hecho ganar la salvación. Era como una especie de balanza que ellos tenían donde estaban puestas las malas acciones, los malos pensamientos, las conductas impropias, y por otro lado, en el otro costado estaban las buenas acciones, las buenas palabras, los momentos de oración, los momentos de ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa balanza, según la que pesara más, era si tú eras salvo o no eras salvo. Y este fariseo comienza a decirle a Dios, mira, yo ayuno 2 veces por semana, yo diezmo todo. De hecho, en el capítulo 23 del libro de Mateo, nosotros encontramos que Jesús le llama la atención a los fariseos y le dice, fariseos, ustedes diezman hasta el eneldo y el comino. Ustedes diezman de todo. Y el tema no es el concepto de lo que ustedes diezmen, sino más bien lo que los motiva a hacerlo. Y Jesús constantemente hizo hincapié en lo que realmente motivaba al ser humano para poder llegar a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros, al revisar esta historia, vemos que el fariseo al parecer tenía todas las de ganar porque era una persona que no robaba, no mentía, no tenía ningún defecto y al parecer, aparte de eso, era fiel en sus diezmos y, por sobre todo, ayunaba 2 veces por semana. De hecho, los días lunes y los días jueves eran los días de ayuno para los fariseos. Así que ellos constantemente ayunaban esos 2 días. Y quiero seguir señalándote porque ahora viene la otra parte. Jesús continúa contando la historia, pero ahora cuenta la otra parte. La parte de aquel que quizá ni siquiera se sentía digno, que era la paria de la sociedad, el peor hombre de la sociedad. Y él dice, el verso 13, mas el publicano estando lejos. Dice que él estaba lejos de donde estaba la mayoría de las personas porque ni siquiera se atrevía por vergüenza o quizá por indignidad, no se atrevía, no se sentía digno de acercarse un poco más
donde eran los momentos de oración, que era en el patio del templo, dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínate la posición de ese publicano, de humildad absoluta, de humillación absoluta. Él no se sentía digno de estar en ese lugar, ni siquiera de orar. Porque lo único que atinó a decir, dice Jesús, que él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, por favor, perdóname porque yo soy indigno de estar orando. Yo soy un pecador y si tú eres capaz de escucharme, perdóname. Él lo que pide, el publicano, Dios, perdóname. Cuando nosotros vemos que el concepto tiene que ver con la justicia, con quién iba a ser justificado, nos damos cuenta que por una parte está el fariseo, quien ostentaba, obviamente cuando él oraba no es que estaba orando a voz en cuello y quizás gritando sus características. De hecho, si te das cuenta, dice en el verso 11 que oraba consigo mismo. Él estaba en silencio, pero Jesús estaba contando la historia y leyendo los pensamientos del fariseo. El publicano, por otra parte, golpeaba su pecho y ni siquiera se atrevía a mencionar sus características ni positivas ni negativas, sino más bien solamente él hablaba acerca de su condición de pecador. Y Jesús termina la historia en el verso 14 diciendo, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Solo un paréntesis pequeño, el fariseo no es quien no fue justificado, pero quien fue justificado primero y quien tuvo consideración de parte de Dios fue el publicano. Él asumió su condición de pecador, él asumió su real sentido, o el real sentido de su vida. Él era pecador, él se sentía pecador, él sentía que no estaba haciendo las cosas bien y al contrario no tenía nada que ostentar, sino más bien presentarse tal cual como estaba delante de Dios. Sabes que muchas veces nosotros creemos ser mejores que los demás, creemos ser mejores que el resto, creemos ser superiores al resto, a veces creemos que tenemos una raza superior y de hecho todos somos iguales ante Dios, todos somos hijos de Dios y Dios escucha nuestras oraciones. Pero recuerda algo, Dios dice que aquel que se enaltece es humillado y aquel que se humilla será enaltecido. Así que lo que debemos hacer y realizar nosotros es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que podamos ser escuchados por Dios y Dios pueda constantemente contestar a nuestras oraciones y justificarnos para obtener la salvación que Él nos regala. Si es tu deseo humillarte bajo la poderosa mano de Dios, quiero invitarte a que puedas orar junto a mí en este momento. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por la posibilidad que tú nos das en esta hora de ir hasta tu presencia. Oramos para que seas tú quien nos acompañe en todo momento y permítenos, Señor, nunca menospreciar al que está al lado nuestro. Oramos con gratitud y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos volvemos a encontrar muy pronto. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos también a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material.
Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.